Bueno, Diana, cuéntanos de ti, primero que todo. Bueno, yo soy Diana Herrera, soy tecnóloga en atención prehospitalaria y soy médica cirujana de la Universidad del Valle. Eh, Trabajo, digamos, con medicina del estilo de vida, que es una línea justamente de la medicina que quiere retornar, digamos, a esos aspectos básicos, pero que son fundamentales. Además, pues hicimos nutrición deportiva con el Barça, hicimos también un diplomado en actividad física y salud de alto rendimiento. Soy docente universitaria y soy la coordinadora de prácticas de medicina. Listo. Cuéntanos un poco de qué perspectiva tienes tú en la alimentación y qué consejos prácticos le podrías dar a alguien que quiere empezar a cuidarse. Ok, bueno, algo que me parece fundamental de entender es que más que la clasificación, si los alimentos son buenos o malos, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es en el contexto propio de cada paciente, de cada persona, qué le sirve y qué no. Y más que decir siempre voy a hacer el consumo de estos alimentos, es aprender o tener unos criterios claros de qué elegir, ¿sí? Sí, Digamos que eso es como la perspectiva general. Ahora, si queremos como unos consejos prácticos, el consejo más práctico de todos, primero es que hay que escuchar realmente el cuerpo, ¿sí? Hay que escuchar su realidad, porque incluso dentro de la misma persona, esa historia de vida va a hacer que variemos la alimentación y eso es parte de lo normal, es parte del dinamismo propio de la vida. Sin embargo, hay algo que es supremamente importante que siempre se lo digo a mis pacientes y es que todo lo que venga de la tierra realmente es la primera elección. sí. Como yo siempre digo, comida real, ¿cierto? Así es, comida real. Alimentos de un solo ingrediente, mínimamente procesados y lo más cercano a su estado natural. Lo más cercano a su estado natural. De hecho, hay bastantes estudios que muestran que incluso el mismo alimento, por ejemplo, vamos a poner una zanahoria. La zanahoria sigue siendo zanahoria aunque yo la procese, pero hay unas ventajas adicionales en comerla completamente cruda. Sí. Bueno, y para alguien que es bastante ocupado, que tiene un estilo de vida bastante acelerado y no puede cocinar todos los días o tiene muy poco tiempo, tiene un tiempo muy restringido, ¿qué le dirías a esa persona para que se organice con sus comidas? Perfecto. Le diría que, bueno, varias cosas. La primera es que sí, estamos muy ocupados, es un mundo en el que cada vez estamos más acelerados, pero parte de la priorización es lo que tú le das como información a esto que es un templo, que realmente es lo que nos permite tener una experiencia humana, ¿sí? Entonces, como que sí estamos muy ocupados, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Sí? Excesivamente el trabajo, incluso el ejercicio, o la prioridad también es lo que yo hago con ese cuerpo. Entonces eso es lo primero, como que tiempo probablemente sí exista, solo que lo usamos en otras cosas a las que les damos, digamos, ese valor por encima de lo que es el autocuidado. Eso es lo Claro, primero. Y lo segundo es que existen estrategias que pueden ayudarnos en darle una organización a ese proceso de alimentación. Hay una estrategia muy interesante que no es nueva, pero que digamos es muy importante rescatarla, que es la planificación de la preparación o lo que también se llama meal planning, ¿sí? O meal planner o como lo quieran llamar. El caso es que uno puede dedicar un fragmento, por ejemplo, de un día de la semana, habitualmente el fin de semana, te lo digo, por ejemplo, en mi caso habitualmente es el domingo en la tarde, y dejar varias bases listas. Entonces, ¿qué es dejar varias bases listas? Que, por ejemplo, dejamos toda la proteína ya lavada, cortada, y de hecho lo que yo hago es que de una vez dejo marinado todo, ¿cierto? Y se pone a congelar. Y lo mismo hacemos con los carbohidratos, lo mismo hacemos con algunos vegetales. El solo hecho de tener que sacar de la nevera, lavar, cortar, ya es un tiempo que nos podemos omitir. sí, De hecho, de la estrategia meal planning no solamente se ahorra tiempo, sino que pensando también en el planeta, se ahorran recursos, sí, agua y se ahorra incluso mismo alimento. No es lo claro. mismo, para ponerte un ejemplo, sacar un pepino cada vez y desechar una parte, ¿cierto? Que fue la que probablemente se quemó en la nevera. Entonces lo desechamos. Si nosotros hacemos ese proceso una única vez, como les contaba, por ejemplo, el domingo, no vamos a desechar esa parte cada vez. Entonces No, incluso hay ahorro
en el propio alimento. Sí, y también pienso que es con el tema del agua, porque si uno deja preparadas muchas cosas, lava solamente una vez. Exacto, exactamente. Muchas cosas se pueden dejar completamente listas y yo soy insistente, por ejemplo, en mis pacientes. No, es que alcanza el tiempo para todo menos para la ensalada, por ejemplo, para los vegetales. Y allí lo que yo siempre les digo es, use un vegetal que sea muy fácil, que sea de mucho agrado. Entonces no es lo mismo, digamos, un almuerzo o un tiempo de alimentación en el que yo no pongo ningún vegetal a que yo ponga incluso un tomate en rodajas. Eso puede marcar absolutamente la diferencia. Y el tiempo realmente pues va a ser muy corto. Sí. Y en el tema del dinero, a las personas que dicen que comer bien es muy caro, ¿qué les dirías? Porque eso es una demostración súper fácil. Coja el mismo valor, ¿sí? Ponga cualquiera, 50.000 pesos. Y piense qué le alcanza de alimentos, por ejemplo, entre comillas, de la calle, ¿sí? ¿Qué alcanzas a comprar con 50.000 pesos? Y ahora traduce eso en cuántos alimentos compramos si vamos realmente a un supermercado o una plaza de mercado. Les puedo asegurar que alcanzan a cubrir todos los vegetales que necesitan para 2 semanas. Estoy absolutamente segura de lo que les estoy diciendo. 2 semanas con lo que se podrías comprar una sola hamburguesa. Claro, claro. Sí, porque la gente compara mucho el tema del precio de los ultraprocesados con el de los alimentos mínimamente procesados. Entonces, ahí, ¿cómo responderías a eso? ¿Cómo los compararías? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así como rápido. Y somos muy insistentes, sobre todo en población pediátrica, es decir, niños, porque uno de los temas difíciles es la lonchera, ¿sí? Entonces, muchas mamás y papás, pues obviamente optan por estos alimentos ultraprocesados para un tiempo de alimentación que es fundamental, porque incluso la lonchera es mientras está estudiando. Entonces, ¿cuál es el típico que cogemos? Salchichas o cogemos, por ejemplo, nuggets, ¿cierto? Si tú comparas cuánto vale, entonces vamos a coger la salchicha. La salchicha más básica, más barata, mejor dicho, no la conseguís por menos de 1.500 pesos, una salchicha. Si yo voy a comprar, por ejemplo, otra proteína de mejor calidad, como los huevos, estoy hablando que con esos mismos 1.500, depende de dónde los compre, yo podría estar comprando 3, ¿sí? Entonces, cuando yo de verdad lo pienso, realmente es mucho más económico comprar alimentos reales. Sí, claro. Y también hay que verlo desde la parte de que comer bien es una inversión. Completamente. Todo lo que te gastas, por así decirlo, comiendo bien ahora, te lo ahorras después cuando no vas a estar enfermo. Así es. Digamos que no nos gusta tanto el tema desde el regaño, ¿sí? Estamos acostumbrados como que el que se pone la investidura de médico tiene la potestad de regañar, pero a mí me parece que nosotros llegamos mucho más cuando hablamos desde el amor y desde el cuidado. Y te lo digo porque a veces... Preguntarle la historia, ¿qué pedas? O sea que... Omitimos esa pregunta y ahorita la cogemos otra vez. O sea, preguntarle la historia de Dayana, que cómo fue que llegó a ser médica y demás. Sí. Para meter eso. ¿Quieren eso? Ahí va lágrima incluida. Sí, no importa, mejor. Adelante, sí. Eso mejor. Claro. Bueno, Dayana, cuéntanos. Espérate, pero no olvidemos esa pregunta re importante. Anotala y ¿Cuál era? ahorita, después de la historia, la retomamos. Vale. ¿Cuál era? Lo de tomar la salud como una inversión. Como una inversión, ajá. Después de la historia, vos le preguntas, Dayana, vení, vos qué preguntas de tomarse la salud como una inversión, después de toda la experiencia, pam, ahí la rompes. Sí, listo. Bueno, Dayana, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo te interesó la medicina y todo lo que haces ahora? Bueno, mi historia es un poquito larga y es un poquito de resistencia también, de persistencia, de creer y estar alineado siempre con sus principios. Yo creo que decidí ser médica desde que estaba muy niña, eso pues también lo dicen mis papás, pero cuando yo salgo del colegio no fue sencillo, me presenté muchísimas veces para poder ingresar a la universidad donde yo quería estar, que era, como te conté, la Universidad del Valle. Yo presenté el ICFES 11 veces desde que estaba en 10º en el colegio porque sabía lo que quería. Entonces me empecé a presentar y a preparar desde allí. Quedé incluso en otras universidades, pero bueno, digamos que para resumirte el cuento, al final desde tanta insistencia
me alcanzo a presentar 3 veces a la universidad y finalmente logro pasar. Antes de eso, hice atención prehospitalaria, que es una carrera a nivel tecnológico, pero que está enfocada en salud. Esto lo hice pensando, digamos, en esa posibilidad de pasarnos a medicina. Al final no pasó, al final yo me gradúo y luego hago el ingreso. Eso es como parte de mi historia académica. Pero también, pues, uno no es solamente lo que hace desde lo académico, ¿verdad? Sino que uno es un conjunto de muchas cosas. Y dentro de esas, digamos, experiencias, dentro de esos gustos, también me ha acompañado siempre el deporte. Por eso termino estudiando nutrición deportiva. Yo soy triatleta amateur, empiezo hace más o menos 4 años y pues me dedico a eso, a los deportes de resistencia y por supuesto ya desde el ámbito profesional pienso que hay muchas cosas que podemos hacer también por los deportistas, no solamente los élites, sino quienes lo hacemos de manera recreativa, pero que empleamos un montón de tiempo también en esto. ¿Y de qué se trata la nutrición deportiva? Ok, mira, la nutrición, digamos, es un campo amplio que de hecho todos los seres humanos deberíamos tener algunos conceptos básicos sobre nutrición y no esperar, digamos, a esta etapa profesional, sino que realmente todos deberíamos tener esas habilidades en la vida. La nutrición deportiva se especializa en esos requerimientos nutricionales o de alimentación que las personas que practican un deporte requieren, ¿sí? Porque obviamente son unos temas diferenciales, ¿sí? Entonces no es lo mismo una persona que, por ejemplo, hace actividad física, es decir, se levanta y va, hace una caminata de 20, 30 minutos, 40, a una persona que va a estar sometida, por ejemplo, a 7, 8, 12 horas de ejercicio. Los requerimientos nutricionales cambian completamente. Entonces, para tratar de perfilar y para tratar de entender ese mundo del deportista, hay una línea específica de nutrición deportiva. Sí. ¿Y qué deportes son los principales que toca esa área? En realidad todos, es decir, todas las personas que hagan un deporte, el ideal sería que tengan una guía desde la nutrición deportiva. Sin embargo, ahí les quiero hacer como una aclaración y es que no es lo mismo un deporte que ejercicio, que actividad física. Parecen lo mismo, pero realmente no lo son. Entonces la actividad física es cualquier movimiento que yo produzco fuera de la silla o fuera de la cama. Eso ya es actividad física. Entonces si yo me levanto 10 veces por el café, eso es actividad física. El ejercicio es que esa actividad física tenga una planificación y tenga unos tiempos y sea regular, sea continuo, es decir, yo todos los días me levanto y voy y hago 1 hora en el gimnasio. Eso ya tiene una planificación y una estructuración. Y una cosa súper importante, que hay un objetivo, ¿sí? Entonces yo no me muevo de manera tan natural, sino que yo me muevo con un objetivo. Entonces yo voy al gimnasio porque quiero mejorar la flexibilidad. O yo voy al gimnasio porque quiero mejorar mi resistencia cardiovascular, ¿sí? El deporte es otra cosa. El deporte es coger ese ejercicio y ponerlo en términos de competencia, ¿sí? Entonces eso es lo que marca la diferencia. El deporte es a nivel competitivo. No importa si tú compites, por ejemplo, como lo hago yo, como lo hacen las personas recreativas. No importa si tú compites para tu propio bienestar y, digamos, tu propio beneficio o si compites realmente para representar un país. Al final es competencia. Y eso, a eso le denominamos deporte. Sí, porque uno normalmente le dice hacer ejercicio, hacer deporte, hacer actividad física y se refiere a lo mismo. Sí, exacto. Se refiere a lo mismo. Entonces, en el ámbito de la actividad física, estarías hablando como de todo lo que gasta energía mientras uno no está haciendo una actividad consciente de hacer actividad física. Sí, exactamente. Y la actividad física, y por eso a mí me encanta cuando dicen como, ay, pero es que hay restricciones. No, la actividad física es para todo el mundo. Los seres humanos tenemos toda la maquinaria para que todos podamos hacer actividad física. Incluso si tenemos, digamos, condiciones que limitan, por ejemplo, la movilidad. Eso no impide que yo haga actividad física. La actividad física es movimiento de los brazos, de las piernas, es como todo lo que yo hago adicional a estar sentado o acostado. Sí. Pero cuando yo ya quiero llevar esto a un término de beneficios para la salud, ahí es cuando nosotros decimos, pasemos de la actividad física a
el ejercicio. Es decir, la actividad física es súper buena, súper potente, pero solo mantiene mi estado de salud. El ejercicio, en cambio, mejora mi estado de salud. Sí. ¿Sí? Entonces allí la recomendación es, como todos empezamos por actividad física, pero ojalá el ideal es que todos hagamos ejercicio. Claro. Y yo había escuchado un concepto que es el TDEE, que es el Total Daily Energy Expenditure, que es la energía que gastamos de total en el día. Ajá. Y dentro de eso está el EAT, que es Exercise Activity Thermogenesis, termogénesis de la actividad física, Exacto. y el NEAT, que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Entonces tú me estás diciendo que la actividad física va dentro del NEAT, Sí, sí, la actividad física puede ir dentro del NIT. que son... De hecho, incluso estando sentado, tú estás haciendo un gasto energético, Sí. ¿cierto? Que por eso es que luego hablamos de calorías, que es simplemente una unidad de medición. Pero incluso estando sentado, tú estás haciendo gasto energético. ¿Por qué? Porque tus intestinos están trabajando, porque tus pulmones están trabajando, tu corazón está trabajando y tú estás produciendo ideas. O sea que igual allí hay un gasto. Cuando yo a eso le aumento el movimiento, entonces ya yo me paro y hago una sentadilla cuando voy a coger algo de abajo, o me paro y estiro los brazos, allí hay un gasto que es distinto a simplemente estar sentado. ¿sí? Claro. Entonces por eso se cuantifica distinto. ¿sí? Ujú. Sí, por eso se hace la diferenciación entre esos dos. Exactamente. Porque una es como lo que hacemos inconscientemente y lo que hacemos de manera natural, como cuando estamos así, Así. moviéndose, quedándose inquieto. Ajá. Y cuando estamos caminando. Exacto. En cambio, lo otro, que es el Exercise Activity Thermogenesis, la termogénesis del ejercicio activo, es cuando ya estamos haciendo un esfuerzo consciente de estar en esa actividad. Exacto. Eso marca la diferencia. Incluso yo le digo a mis pacientes, no es lo mismo que usted camine para ir a buscar el medio de transporte a que usted haga exactamente los mismos minutos, pero usted se ponga los tenis y ropa deportiva. Cambia todo el contexto, porque le estás dando una información diferente a tu cuerpo. Le estás diciendo, prepárate para moverte con esta intención. Esta intención es justamente obtener los beneficios del movimiento. Distinto a si yo voy corriendo porque, no sé, me dejó el transporte. Sí, sí. Iba a preguntar. Mete un tema polémico ahí. ¿Polémico? No, ahí no van. Voy a seguir hablando de la alimentación y ya luego Puedo polémico. preguntarle, vos suponen hábitos, ¿no? Desarrollando hábitos deportivos y preguntarle algo así. Es que eso es bueno. Pues experta en el tema. Bueno, Dayana, y en el tema, ya estamos en el tema, no, espérate, estamos en el tema todavía de la alimentación. O sea, O sea, sí. puedes preguntar cómo puedes mantener la alimentación con el tiempo, meter en hábitos y después coges hábitos y lo pasas y lo extrapolas al tema de hábitos en general. Sí, sino que iba a preguntar algo más de los requerimientos. Entonces, Pero pues, Sí, terminamos Porque- con el tema de Ajá, de la alimentación con requerimientos. Hágale. Listo. Dayana, ¿y qué piensas de los requerimientos de proteína? O sea, de los 3 macronutrientes, ¿la proteína te parece la más importante? Esa es una pregunta capciosa, digámoslo así. Realmente, cuando uno revisa los estudios, porque allí quiero hacer una aclaración, y es que nosotros desde la medicina, desde, digamos, esta parte profesional, evitamos dar opiniones personales y más bien nos referimos a lo que la ciencia como tal muestra. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a dar recomendaciones generales, debo estar sustentado en que a muchas personas o a la mayor cantidad de personas les funcione lo que yo voy a decir, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que venga un paciente y me cuente algo que le sirvió y yo diga, ah, no, como a este paciente le sirvió, entonces le voy a decir a todo el mundo esto. Eso, digamos, que no sería una buena táctica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde lo profesional? Analizamos la evidencia científica, que de hecho hay de muchos índoles, o sea, hay muchos tipos de estudios y muchos grados de evidencia, pero digamos que nosotros lo que hacemos es condensar esta información y sacar las recomendaciones que se puedan aplicar a toda la población. Entonces, cuando tú me preguntas como cuál es el macronutriente más importante, yo más bien te devuelvo contestándote que no existe un macronutriente más importante que otros. Todos deben estar presentes. Eso es lo que ha mostrado la evidencia a lo largo del tiempo y de hecho no es tan difícil porque si vos pensás en nuestros antepasados, me refiero a cientos de años,
su supervivencia estuvo basada en que tenían todos los macronutrientes disponibles. Claro. Entonces, ¿por qué ahorita vamos a decir es que uno es más importante que el otro? Realmente lo más importante es que en tu tiempo de alimentación, llámese desayuno, llámese snack, llámese almuerzo, llámese cena, no importa, estén presentes todos los macronutrientes. Por supuesto, sin obviar o sin omitir alguno. Eso es lo que han mostrado los mejores perfiles de alimentación, son los que tienen todos los macronutrientes, además porque son sostenibles en el tiempo. Cuando nosotros quitamos un macronutriente, entonces no, vamos a quitar todos los carbohidratos o vamos a quitar todas las proteínas, lo que hacemos es que, aunque pudiera en un momento relacionarse con algún beneficio que está por probar, no es sostenible en el tiempo, y al final lo que hace que algo pueda llamarse saludable es que tú lo puedas mantener, ¿sí? Sí. Entonces, ya cuando hablamos de los requerimientos, hay unos requerimientos muy específicos, por ejemplo, de proteína, que fue el que me preguntaste, que dependen del kilo o dependen, digamos, del peso específico del paciente. Entonces, en términos generales, por darte una respuesta, digamos, concreta, podemos estar hablando que se mueve entre 1.5 y hasta 2 gramos, dependiendo de qué persona o qué paciente sea. Entonces, por ejemplo, en los deportistas el requerimiento se acerca a ese número de 2, ¿sí? Y si es una persona sedentaria con alguna patología, lo llevamos más bien a este 1.5. Eso sí. Depende mucho del paciente. Sí, depende mucho del nivel de actividad, depende mucho del nivel de actividad, del peso y el objetivo. Sí, y de las condiciones clínicas preexistentes. Sí, básicamente del contexto, para generalizarlo todo. Entonces, para alguien que está buscando ganar masa muscular, que está yendo al gimnasio, que está haciendo algún deporte que lo necesite, ¿cómo sería el requerimiento para esa persona? No te voy a dar un número, te voy a decir qué necesita esa persona. Esa persona necesita tener requerimiento proteico ajustado a su individualidad, sí, a su condición específica, pero necesita descanso, necesita dormir. El músculo solo crece en los momentos en los que no se está poniendo estímulo. Necesita un ejercicio bien prescrito y con progresión. Sí. Y necesita control y manejo del estrés. Porque si nosotros tenemos un perfilamiento en el que estoy lleno de cortisol, por ejemplo, por más ejercicio que haga, por más que coma los requerimientos proteicos, no voy a tener crecimiento muscular. Claro, hay que cuidar todos los pilares porque si no, se va a acabar todo, se va a desmoronar básicamente. Exactamente. Y en términos de números así de 1.6 por kilo de peso, ¿cómo sería para una persona, cómo sería la diferencia entre una persona que quiere ganar músculo y perder grasa? En todos, digamos que en casi todos los seres humanos buscamos recomposición corporal, que es tener estas ganancias de masa muscular, y más que disminución de peso, buscamos disminución de grasa corporal total. Allí, lo que te digo, no te puedo dar un número mágico, pero estaríamos moviéndonos más cercano al 2, es decir, como entre 1.6 a 1.8, depende específicamente del paciente. Claro, porque es más importante tener más proteína cuando uno está buscando perder grasa, porque como está poniendo a su cuerpo en un estado de escasez, entonces es más fácil que perdamos músculo. Exactamente. Entonces es más favorable acercarse al número de 2 por kilo de peso. Sí, depende, siempre depende, pero digamos que por dar una recomendación general, sí. Lo que definitivamente no podemos hacer es hacer una restricción tan severa que no permita el crecimiento muscular, que ese es un error muy frecuente, ¿sí? Sobre todo en las personas que están atravesando con sobrepeso o obesidad. Digamos que como su objetivo es, digamos, cambiar una forma corporal, a veces confunden ese cambio de la forma corporal con justamente de qué está hecho ese peso. Entonces a veces todos los esfuerzos se ponen en pérdida de peso y realmente lo que estamos perdiendo es masa muscular. O sea, encima de todo estamos empeorando la condición. Sí, ahí entra el tema de las drogas que usan para perder grasa. Por ejemplo, los GLP-1s, que ahí la gente pierde mucha masa muscular porque se está disminuyendo el apetito y por lo tanto no comen suficiente proteína y terminan comiendo mucho menos de lo que necesitan, terminan perdiendo bastante masa muscular. Bueno, los GLP-1 son 1 y 2, son unos medicamentos que tienen unas indicaciones especiales. Entonces, de hecho, no, digamos que el uso
realmente inicia para diabetes, ¿sí? Esa es la condición clínica para la que se generaron esos fármacos. Y luego se ve que con ese control metabólico que se podía hacer, había una consecuencia, y esa consecuencia pues era pérdida de peso. Entonces la gente malinterpreta el mensaje y dice, entonces esto me va a servir siempre para bajar de peso, yo me los aplico casi que un poco, voy a decirlo entre comillas, casi que a la loca, ¿sí? No en todos los países los GLP están aprobados para usarse en sobrepeso y obesidad, y con eso es con lo que hay que tener más cuidado. Entonces, más que decir como es súper malo, no funcionan, es en ese caso de ese paciente, primero si están indicados o no, y segundo si van a ser más beneficiosos. Sí. Y lo que decías, ¿cómo hago yo? Porque hay pacientes en los que vamos a tener que usarlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hago yo? Pues ese paciente no puede estar solo. Ese paciente tiene que saber que va a perder masa muscular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustarle todo su requerimiento proteico, ajustarle no solamente el requerimiento proteico, sino todo su ajuste nutricional. Y tengo que asegurarme que ese paciente está haciendo ejercicio, y no solamente cualquier ejercicio. Ese paciente debe estar haciendo doble estímulo, tanto de resistencia aeróbica y de fuerza. Si no, Sí. igual voy a perder masa muscular. Claro, como lo que la gente llama cardio y pesas. Más o menos. Más o menos, sí. Sí, sí. Sí, porque un error muy común de la gente cuando quiere perder grasa es que sea una restricción calórica muy, muy grande, Severa. severa, y terminan perdiendo peso, que puede ser peso tanto de músculo, agua, Agua. densidad ósea incluso. Todo. Y luego de eso pierden ese peso, pierden algo de grasa, pero pues terminan rebotando al final. Terminan, Sí. ¿cómo se dice eso? Bueno, Volviendo al mismo punto. exacto. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, digamos que aquí tenemos que saber de varias cosas, pero entonces, ¿por qué hay esta, digamos que técnicamente se dice reganancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos esta reganancia de peso? Porque nosotros los seres humanos, y de hecho los mamíferos, no solamente los seres humanos, tenemos unos mecanismos de reganancia de peso supremamente buenos, efectivísimos. Y esto, pues uno diría como, no, ¿por qué? Pues resulta que eso fue por supervivencia. Entonces, ¿por qué empiezan los mamíferos, y sobre todo pues nosotros, a tener estos mecanismos tan potentes de reganancia de peso y de acumulación de grasa? Porque nosotros tuvimos unas épocas donde habían hambrunas, y hambrunas gigantes. Entonces, en nuestro antepasado tenía que esconderse en una caverna muchos días, ¿cierto? Incluso hay descripciones pues que casi cercanos al mes, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo nuestro cuerpo? Hizo unos cambios que se llaman cambios epigenéticos, o sea, no del ADN, sino por fuera del ADN, que al final terminan siendo igual material genético. Entonces, estos cambios epigenéticos dijeron, nos vamos a morir porque no tenemos cómo guardar energía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a potenciar con qué guardar energía. Y la mejor batería para acumular energía es grasa. Sí. Entonces, por eso es que tenemos unos mecanismos de reganancia tan fuertes y tan potentes. Si nosotros estamos haciendo un proceso de pérdida de peso y paramos abruptamente, te puedo asegurar que hay personas que incluso en 2 o 3 semanas ya han reganado el 50% de lo que han perdido. Bueno, y Dayana, ¿qué piensas de esa creencia de que todas las calorías son iguales? ¿Todas las qué? Calorías son iguales. No, Estamos no. hablando de la restricción calórica. No, no todas las calorías son iguales. De hecho, como te decía ahorita, las calorías son una medida, ¿cierto? Una unidad de medida de la energía. Si uno lo ve así, en ese término, digamos, químico, pues cualquiera va a contar del mismo número. Pero cuando nos referimos a los alimentos, decimos que hay calorías incluso vacías. ¿Qué son calorías vacías? Son unos alimentos que aportan energía, por eso también se les denomina en calorías, pero que no son, digamos que no tienen aporte nutricional, ¿sí? Allí, por ejemplo, hablamos de las bebidas netamente azucaradas. Entonces, esas son calorías vacías porque, aunque sí te van a dar energía, no te aportan nutricionalmente ningún beneficio. Sí, porque, por ejemplo, mi postura parte siempre de mejorar primero la calidad de los alimentos. Ajá. Y después ya las calorías, los objetivos físicos, lo que sea, pero siempre primero mejorar la calidad de los alimentos. Así ¿Qué es. consejo le darías a una persona que quiere empezar a contar calorías y pues que no se quiere fijar en eso? O sea, porque veo muchas personas
más como en el ámbito del gimnasio, el fisicoculturismo, que dicen calorías son calorías y ya. Y ya, ajá, no, realmente no, estamos, digamos que estamos en la misma línea y es que esas calorías, sí, depende de dónde vengan, me van a aportar o no a mi parte nutricional. Y digamos un poco cuando yo voy a hacer esa restricción calórica, si es que la voy a hacer o voy a hacer el superávit, que es lo que muchas veces usamos para hipertrofia muscular, yo tengo que ver de dónde son esas calorías. Y de hecho, esos criterios de los que te hablaba de la selección de los alimentos, más que llamarlos buenos y malos, es justamente eso, es como aprender a seleccionar, sí me voy a comer esas calorías, pero de dónde vienen. Sí, no el simple conteo calórico. Sí, porque muchas personas solamente se quedan en eso y se les olvida la calidad de los alimentos. Entonces es un error muy grande de eso. Ahora pasemos con el ejercicio. Pues de ejercicio hablamos un poquito, ¿no? Ya hablamos Sí, sí, de... sí. ¿Pero qué quieres preguntar? Del triatlón, de lo de triatlón. ¿Quieres preguntar de triatlón? Hágale. Diana, me habías contado que eras triatleta, eres triatleta. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, el triatlón es un deporte, o sea, que tiene esas características de competencia, ¿cierto? Es un deporte en el que se combinan 3 disciplinas deportivas. Entonces, siempre va en el mismo orden. Iniciamos siempre haciendo la natación, o sea, la parte que va en el agua, que puede ser, generalmente en el triatlón es en aguas abiertas, es decir, o es el lago o es el mar, ¿sí? A veces se hacen competencias en piscina, pero digamos que el triatlón originalmente es en aguas abiertas. Salimos del agua y en la misma competencia hacemos el paso al ciclismo, en la misma competencia. Ahí tenemos un tiempito pequeño que se llama transición 1, pasamos al ciclismo, hacemos la ruta del ciclismo, generalmente ciclismo en ciclismo de ruta, ¿sí? Que son esas bicicletas flaquitas que tienen las ruedas flaquitas también. Y luego de que acabamos el circuito de ciclismo, nos bajamos, también hay un tiempo de transición que es el T2 y terminamos siempre corriendo, ese es el orden. Entonces se nada, se monta en bicicleta y se corre. Y todo ese tiempo sumado es una competencia, o sea, a eso entero se le llama triatlón. ¿Y cómo son los tiempos de eso? ¿Cuánto dura cada uno? Depende, entonces en triatlón tenemos varias distancias. Hay una distancia pequeña que es el sprint, tenemos la distancia estándar que es la distancia olímpica y tenemos las distancias que ya son, digamos, de la categoría de Ironman, ¿sí? Que son el medio Ironman y el Ironman completo. Entonces el tiempo depende de cuál distancia yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, hablemos del medio Ironman, ¿sí? Que es como una de las más soñadas por todos los triatletas. En el medio Ironman nosotros iniciamos nadando 1900, o sea, 1.9 kilómetros, ¿sí? Más o menos para que nos hagamos una idea, desde San Andrés hasta Yoniquí hay 1500, entonces es como ir y un pedacito más. Esa es la parte de la natación. Luego nos vamos al ciclismo. En esa distancia Ironman, medio Ironman, que es el 70.3, son 90 kilómetros. Entonces, digamos, si vamos a partir esos 90 kilómetros, podría ser como saliendo de Cali hasta más allá, como antecitos de Buga, pues da como los 90. No, mentiras, más, da un poquito más. Luego salimos y corremos media maratón. Media maratón son 21 kilómetros, entonces es como salir de Cali hasta Palmira, ¿sí? Es eso, todo eso junto, eso es. ¿Cuánto se puede demorar en promedio? Digamos, una persona muy pro, muy élite, puede estar por debajo de las 4 horas y media. Pero digamos, un atleta recreativo podemos estar oscilando entre las 6 y las 7 horas y media, 8. Eso es más o menos lo que se demora. Diana, ¿qué le dirías a una persona que quiere empezar en el gimnasio? Le diría que lo más importante es la construcción del hábito. Y la construcción del hábito es que es preferible hacerlo todos los días por encima de 10 minutos que hacer un día 2 horas. Entonces es mucho mejor para nuestro cerebro hacer todos los días un poquito. Por encima de 10 minutos ya hay activación metabólica. Entonces cualquier cosa que tú hagas por encima de 10 minutos ya tiene impacto metabólico. Así que no se vale con que es que tengo muy poco tiempo. 20 minutos es suficiente si es un entreno bien hecho. Sí. ¿Y qué me dices de la sobrecarga progresiva? Que eso es algo que yo veo que a muchas personas les falta, que van al gimnasio y hacen como lo mismo siempre.
Bueno, allí hablamos de progresión en la prescripción del ejercicio y es que depende del objetivo que yo tenga. Entonces, si digamos yo lo que quiero es ganar flexibilidad y todos los días hago exactamente el mismo ejercicio y no prolongo más, no va a haber avance, ¿sí? Lo mismo pasa con la masa muscular. Si yo todos los días entreno igualitico, los mismos 10 kilos, pues de allí mi cuerpo no va a avanzar. Entonces, dentro de la prescripción siempre contamos justamente con hacer esas progresiones. Y un error que se comete mucho es que cuando tenemos toda esa acúmulo de voluntad, es decir, no, a partir de enero voy a empezar el gimnasio. Entonces, a veces el error es que empezamos con una carga muy alta y rápidamente mi cerebro dice, eso me está lastimando, eso no me gusta, vámonos de aquí. Y entonces tú dices, uy, pero yo venía súper motivado y porque si apenas llevo una semana ya quiero desistir. Justamente es por eso. Entonces el ejercicio siempre progresivo y siempre recordar, es mejor el hábito, es mejor el hábito. Entonces solamente tengo 10 minutos, es mejor el hábito. Hoy no me alcanzó el tiempo para ir al gimnasio, puedo hacerlo en casa. Estoy de vacaciones o estoy trabajando fuera. Hay actividades que se pueden hacer incluso por fuera de lo que es habitual para uno. Sí, y en el tema de la actividad cardiovascular, que siempre van como de la mano, ¿cómo es la recomendación que tú harías? Bueno, digamos que la recomendación no es mía, en realidad es Organización Mundial de la Salud. Lo que se sabe es que para el mantenimiento de la salud lo mínimo que tenemos que hacer son 150 minutos a la semana. Pero si yo quiero tener unos beneficios en salud son más o menos 300 minutos a la semana divididos. Entonces tú lo que haces es que dices, no, yo voy a hacer ejercicio de lunes a viernes porque, no sé, el sábado y el domingo no los quiero usar. Divides esos 300 minutos en esos 5 días y ese número es el que yo podría recomendar en general. Ojo, porque ahí no estamos dando prescripciones específicas, en general lo que se debería hacer. Ahora, ¿cómo lo manejo? Siempre deberíamos hacer ejercicios que promuevan la resistencia aeróbica o lo que la gente le llama cardio. Siempre deben estar. ¿Por qué? Porque eso es beneficio cardiovascular. Pero lo que decíamos ahorita, también en esos mismos minutos hay que poner ejercicios de fortalecimiento, hay que hacer ejercicios de fuerza para que esa masa muscular pueda crecer. Entonces siempre tratar de combinarlos. Y hay unos que no me has preguntado, que es el ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico es el ejercicio que es muy rápido, ¿cierto? Con mucha intensidad, pero tiempos muy corticos. Entonces, por ejemplo, para llevarlo a términos prácticos, son estrategias como el HIIT, estrategias como, por ejemplo, hacer 10 burpees. Eso es ejercicio anaeróbico, es decir, no tengo todo el oxígeno disponible, sino que lo gasto rápidamente. Pruebas muy cortas, pero de muy alta intensidad. Son súper recomendados para cuando no tengo tiempo. Entonces, solo tengo 10 minutos. Haga actividad anaeróbica. Y eso también contaría como cardio, como Eso es, sí, es ejercicio cardiovascular. Sí. Lo que pasa es que esa diferenciación no es tan así, porque cuando yo hago ejercicio de peso, también el corazón se está beneficiando, ¿sí? Solo que los beneficios son, digamos, atenuados, pero también se está beneficiando el corazón, no importa cuál hagas. Sí, y yo tengo un cardio en mente que a mí me parece el mejor de todos, que es caminar. Bueno, entonces, para clasificarlo, la caminata, ya sabemos que si yo no la planifico y la hago, digamos, de una manera muy natural, puede no ser ejercicio, sino actividad física, ¿cierto? Sí. Pero eso no quiere decir que no tenga beneficios, ¿bien? ¿Qué tendría que hacer para que ese caminar se convierta en algo potencialmente beneficioso? Hacerlo todos los días, ¿sí? Entonces, si yo lo planifico y digo todos los días voy a caminar 40 minutos, ese es su cardio. De hecho, hay una clasificación que nosotros usamos que es por zonas de frecuencia cardíaca. Hay unas zonas de frecuencia que dependen de qué tan agitado, digamos, estoy. Hay una zona que es la zona 2 y zona 3 que son las más beneficiosas para la salud cardiovascular y esas se consiguen haciendo ejercicios muy largos pero de baja intensidad, como caminar. Sí, yo lo tenía en mente como el mejor cardio porque es el que menos esfuerzo necesita y menos te estimula el apetito. Entonces, para las personas que están intentando perder grasa, les beneficia bastante. Porque, por ejemplo, si hacen la misma distancia, saliendo a correr y saliendo a caminar, cuando salen a correr, su cuerpo va a intentar compensar más.
Bueno, eso es muy debatible, pero digamos que lo que sí sabemos es que la caminata es muy beneficiosa porque es muy accesible. Es decir, no es lo mismo que usted quiera ir y correr, no es lo mismo que usted quiera ir y nadar, a que usted quiera caminar. Caminar lo hacemos de manera natural. Entonces no necesita preparación, no necesita aditamentos. Sí, si usted va a ir a nadar, entonces necesita el gorro, las gafas, bla, bla, bla. Entonces la caminata, su mayor beneficio es que está al acceso de todos. Todos podemos caminar. Y digamos que ese es su gran potencial. Y lo otro es que hay una cosa muy particular y es que cuando uno no está muy adaptado al ejercicio, si te ponen o si tú intentas hacer ejercicios que te llevan a un sobreesfuerzo, generalmente la persona desiste. Es decir, si yo la pongo a que haga, no sé, digamos una clase de baile, por decir algo, esa persona, si no coge rápido los pasos, va a tener frustración y va a decir, ay no, yo a eso no vuelvo. Con la caminata no pasa eso. Entonces, por eso es tan beneficiosa. Pero ahora, que te decía que es un poco controversial, no es tan cierto que tenga una diferencia en el estímulo del apetito. No, el estímulo del apetito depende más de la persona. Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer 10 kilómetros corriendo, digamos que a un término muy bajo, podrías estar hablando de que lo haces en 1 hora y 10. Pero si tú vas a caminar 10 kilómetros, es probable que te demores más o menos 2 horas. Entonces, al final, si yo cuantifico eso, básicamente puedo tener la misma cantidad de hambre, ¿sí? Porque al final yo, cuando camino, igual tengo que invertir más tiempo para llegar a esos mismos 10 kilómetros. Claro. Y aquí te quiero decir algo respecto a lo que dijiste, y es que, ¿cuál es el mejor ejercicio? No hay. No hay, porque es el que a uno más le gusta hacer. Exacto, el mejor ejercicio es el que usted tenga disponible. Claro. Por eso la caminata es excelente, porque es el que está a disposición de todos. No, es que a mí solo me gusta bailar, entonces ese es su ejercicio, ¿sí? Claro. Sí, yo estoy acá un poco sesgado con la caminata porque yo lo hago todos los días. ¿Tú sabes qué es un walking pad? Sí. Una caminadora de esas compactas, compacta. que se ponen debajo de un escritorio. Ajá. Yo tengo una de esas. Yo hago bastante de mi trabajo ahí, o sea, la mayoría de los videos los edito ahí, Ajá, de los que ustedes ven. Entonces, por eso es como mi cardio favorito, porque lo tengo más accesible. Exacto. Y siempre me ha gustado. Exacto. Entonces, siento que estando sentado siempre, como que podría estar haciendo algo más, porque estoy haciendo tareas que no requieren como de la misma energía en mi cuerpo. Una es cognitiva y Ajá. de estar ahí editando el video, y otra es física. Entonces hago ambos. Yo creo que eso es algo que las personas que tienen un trabajo así remoto, Ajá. que trabajan en casa, se pueden beneficiar un montón. Exacto, lo que hay que buscar es qué se adapta a mí. ¿Qué se adapta a mí? Entonces, por Para ejemplo, la en tu derecha. caso, se adapta un montón tener una actividad física que yo puedo hacer mientras estoy haciendo otra tarea. Sin embargo, también hay unos estudios muy bellos que muestran que hay beneficios adicionales cuando uno hace, por ejemplo, al aire libre o cuando hace el ejercicio con equipos. ¿Sí? Son beneficios adicionales. Claro. No quiere decir que entonces solo son válidos esos, no, para nada. Pero digamos que hay unos beneficios adicionales. ¿Cuál es la clave? Hay que llegar a un equilibrio. Entonces, ni siempre puedo hacer el ejercicio en equipo, ni siempre lo voy a hacer solo, ni siempre voy a hacer solamente caminata, ni siempre tengo que ir a hacer un Ironman para que la cosa esté bien. No, hay que mezclarle de todo. Sí. Igualito que con la comida. Claro, Igualito. Claro. ¿Y cuál es tu ejercicio favorito? En lo personal. No, la o sea, natación. ¿sí? Sí, es el que más me gusta y en el que mejor me va. Sí. De hecho, hace poco tuve la fortuna de ganarme 7 medallas para la universidad en las competencias, pues, de Juegos Nacionales que hacemos. Ah, qué bueno eso. Veo que tienes un Apple Watch. Sí. ¿Qué opinas de los relojes inteligentes con el tema del ejercicio? Son son una herramienta, ¿sí? Como el cuchillo. Claro. Entonces, el cuchillo a usted sirve para una infinidad de cosas, infinidad de tareas. Entonces, lo necesitamos para cortes, pero también con un cuchillo nos podremos herir. Entonces, los relojes son igual, son una herramienta. Si yo los uso, digamos, de una manera controlada, si yo miro algunas métricas y me sirven,
te lo digo, a mí me encanta porque, por ejemplo, yo con esto le puedo tomar un electro a un paciente, un electrocardiograma de una derivación, a un paciente que yo sospeche, por ejemplo, una fibrilación, que es un ritmo pues, de paro, ¿sí? Entonces yo le puedo poner el reloj y rapidito resolver. Es súper beneficioso, pero si esto no me deja dormir, ¿cierto? Si yo lo uso 24/7, si esto se me convierte en una obsesión, si yo entonces el día que el reloj no está cargado, entonces no cuenta el ejercicio, sí, ahí lo mismo que el cuchillo puede herir. Claro, sí, porque yo veo que mucha gente le motiva muchísimo el hecho de tener aquí los números, Ajá. los números para estar así con un nivel de actividad constante, de estar motivados de conseguir sus objetivos. A mí me ha pasado un montón. Eso marcó un antes y un después en mi actividad, porque ahora yo hago casi todos los días 10.000 pasos al día. Ajá. Gracias a esto, a la caminadora, a mis hábitos y a todo esto. Y veo que eso, la gente se puede beneficiar bastante de eso debido a la motivación que le da esto y que hace el hábito satisfactorio. Sí, yo alcanzo a saber que mi validación no depende solamente del reloj, ¿sí? O sea, es muy beneficioso, nos puede ayudar mucho con el hábito porque de hecho el reloj te dice, hoy no has caminado, o te dice como, tu corazón está muy acelerado porque no respiras, ¿sí? Esto puede ser una herramienta fantástica, pero si mi validación de lo que yo estoy haciendo depende solo del reloj, ahí ya la cosa cambia. Claro, es cuestión de la relación que tienes con eso. Exactamente. Sí. Ahora vamos a pasar con una pregunta que seleccionamos de la comunidad que vemos que puede servir para preguntarte a ti. ¿Es positiva una desparasitación y desintoxicación antes de empezar una alimentación más sana y limpia, más equilibrada? Bueno, a ver, los parásitos, ¿cierto? Realmente solamente hacemos desparasitación en adultos si hay síntomas, si no, no se hacen. Es diferente en los niños sí hacemos desparasitaciones con una temporalidad porque, digamos, ellos están en una etapa en la que se van a enfrentar mucho más a parásitos y puede que los síntomas se retarden. Eso en cuanto a la desparasitación. La desintoxicación es algo que a mí me llama mucho la atención, ese concepto, porque realmente todo es tóxico, nada es tóxico, todo depende de la dosis. Entonces, ¿desintoxicación de qué? ¿Sí? Yo les puedo decir, a mí me dicen, ¿podemos hacer una desintoxicación antes de empezar el ejercicio? Yo digo, si nos vamos a desintoxicar, por ejemplo, de pensamientos negativos, por supuesto, ¿sí? Pero no, nos vamos a desintoxicar, por ejemplo, de, no sé, metales, pues yo diría, no es necesario que pensemos en eso, sino que tomemos la decisión de empezar a hacer los cambios en hábitos. O sea, realmente esa palabra de desintoxicación es, lo puedo decir, muy marquetera. Sí, es muy como, haga esto para que se desintoxique, haga lo otro, y realmente la desintoxicación llega con los hábitos. O sea, si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, radicales libres, que serían los tóxicos, pues lo que hay que hacer es cambiar los hábitos, no hay que esperar nada antes para iniciar. Yo creo que con eso contestamos. Claro, porque esa palabra detox se oye mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Detox de qué? ¿Detox de qué? quién? Exacto. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y qué? Y además que nuestro cuerpo siempre está desintoxicando. Todo el tiempo. Del hígado. Del hígado y de... La gente no entiende eso. Y de un montón de, digamos, elementos que hay dentro de cada célula. O sea, no, ese trabajo no lo hace una sola maquinita. En realidad son todas las maquinitas todo el tiempo haciendo desintoxicación. Listo. Se nos está acabando el tiempo. Hablemos brevemente de la higiene del sueño en general, que son esos 3 pilares que tocamos en este podcast, de la triada: la alimentación, ejercicio y sueño. Ok. Entonces, empecemos. ¿Qué le dirías a una persona que quiere mejorar sus hábitos de sueño? Una persona que siente que no está durmiendo bien, que se siente cansada durante el día, que no tiene un horario así constante y quiere mejorar eso. Listo, lo primero es entender la importancia. Yo creo que cuando uno entiende qué es importante y qué es, digamos, positivo para su salud, creo que empieza a cambiar. Entonces, la importancia del sueño, ¿dónde radica? Que justamente ese detox del que tanto hablamos se produce mayoritariamente durante el sueño. El sueño es una fase en la que nosotros apagamos todos los estímulos externos, o por lo menos la mayoría. Entonces mi cuerpo se concentra en todas estas actividades internas que son necesarias para la supervivencia. Por eso el sueño es
extremadamente importante, ¿sí? Durante el sueño están todos los procesos de crecimiento. Entonces uno piensa que es solamente cuando está niño y no, nosotros tenemos procesos de crecimiento todos los días en todas las temporadas de la vida. Entonces, por ejemplo, crecimiento de la masa muscular se produce durante el sueño. De hecho, durante el sueño están los picos de las hormonas de crecimiento. Entonces, si yo entiendo que el sueño es realmente tan importante, también empiezo a respetar un poco este espacio. ¿Cómo empiezo a mejorarlo? Entonces, esto ya es la casuística, es decir, la cantidad de pacientes que veo, lo que se sabe es que no tenemos tantos trastornos del sueño como tal, lo que tenemos son retrasos de fase, es decir, la mayoría de personas que tienen un mal hábito de sueño, en realidad el problema no es el sueño, no es que mi cerebro no sea capaz de conciliarlo y mantenerlo, sino que el problema es que yo empiezo a hacer mi sueño cada vez más tarde. Entonces, antes nos acostábamos siguiendo el ciclo circadiano, que es lo fisiológico, lo que hacen las gallinas, ¿sí? Y es cuando se va bajando la luz, mi cerebro entiende que hay que apagarse, pero nosotros lo que hacemos con luz artificial, pantallas, bombillos, es retrasar ese sueño y entonces cada vez nos acostamos más tarde. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a poner un horario, ¿sí? Entonces no puede ser que yo me acueste todos los días a las 12 de la noche cuando me voy a levantar a las 5 de la mañana. Entonces lo primero que tengo que hacer es pongo un horario. A las 9 de la noche, a las 10 de la noche ya voy a estar acostada tratando de conciliar el sueño. Otra cosa súper importante en higiene del sueño es que el sueño depende de que yo apague esos estímulos externos. Entonces, uno de los estímulos externos más importantes que tenemos que apagar es la luz, ¿sí? La luz. Esa es de las que menos deja dormir. Entonces, gente que tiene el televisor dentro del cuarto y resulta que el televisor tiene bombillito, tiene, así no esté prendido, está emitiendo, no sé si lo han notado, pero incluso emite una luz que es una luz tenue, ¿sí? Tienen lamparitas, tienen el celular, tienen el reloj, todo eso emite luz y eso hace que mi cerebro siga diciendo, pero entonces ya es hora de dormir o definitivamente tengo que seguir despierto porque todavía está el sol aquí conmigo. Esa es como la interpretación que el cerebro le da. Y dentro de los estímulos externos también, súper importante, bajar la temperatura corporal. Entonces, para bajar la temperatura corporal, yo lo que tengo que hacer es bajar la temperatura también ambiental. Entonces, ahí hay estrategias muy sencillas. Por ejemplo, tomar un baño hace que mi temperatura corporal se vaya abajo y favorece el sueño. Y si digamos el lugar donde voy a dormir es muy caluroso, pues hay que tratar de mejorar ese aspecto. Entonces, pues nos podemos ayudar con aire acondicionado, con ventilador, o simplemente, digamos, con la apertura de las ventanas, pero ojo con la luz, ¿no? Entonces hay como ese equilibrio. Una ducha de agua caliente. También podría ser, aunque corporal. Mejor si es fría. ¿Fría? Sí. Increíblemente, pero sí, sí. La activación que hace no es tan potente. ¿Cómo así? Es decir, si el agua está fría, la disminución de esa temperatura es más rápida. Entonces concilio más rápido el sueño. Igual, si te la haces con agua caliente, al final igual va a bajar la temperatura. Claro. Entonces ya depende mucho de como mi gusto, ¿sí? Con lo que yo me sienta mejor. Sí, porque yo me baño con agua fría en la mañana, caliente en la noche. Ok. Pues así es como lo hace mucha gente, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que nosotros en lugares calurosos, pues... Como fría para activarse y caliente como para relajarse. Sí, también funciona. Al final lo que importa es que bajemos la temperatura corporal. Claro. Y de hecho hay un truco que lo saben muy bien las abuelas, que uno dice, ay, la abuela, y sí, tienen toda la razón, sabiduría popular. Hay unos alimentos que ayudan en la conciliación del sueño, que son los que tienen triptófano. Por ejemplo, la leche caliente hace que se induzca sueño, ¿sí? Y eso pues como que nosotros pensamos que no y resulta que sí. Claro, sí es muy importante también en la alimentación tener suficiente triptófano de los alimentos. Exacto. ¿Y qué me dices de la consistencia de los horarios del sueño? Importantísimo, ¿cierto? Sí, súper importante por lo que te decía, mi cerebro se acostumbra, digamos, a ir con este hábito, ¿sí? Y lo otro, lo que también te decían hace un momento, es que tratar de simular el ciclo circadiano
es, digamos, fisiológicamente lo mejor que podemos hacer. Claro. Entonces no es lo mismo que yo duerma hasta las 12 del día, ¿cierto? Cuando el sol ya salió y mi cerebro, aunque yo esté en fase de sueño, ni siquiera voy a estar en fase de sueño profunda porque ya hay luz solar diciéndome, levántate. Y al contrario, entonces me levanto súper tarde, pero me duermo súper tarde. Entonces lo que hay que hacer es tratar de volver a ese ciclo circadiano, que es el ciclo normal, que es el ciclo fisiológico. ¿Y piensas que acostarse y levantarse todos los días a la misma hora es algo beneficioso para el sueño? Podría ser beneficioso, pero lo que te digo siempre, individualización del paciente. Si a mí me genera ansiedad tener que levantarme a una hora específica todos los días, en ese paciente yo diría hay que flexibilizar. Pero si a mí yo soy de un tipo de estructura de persona que me sirve tener rigurosidad para mis hábitos, eso es lo que hay que hacer. Creo que hay una cosa que no te he dicho y es que cada uno es su mejor médico. Solamente tú conoces tu realidad y tu contexto. Entonces hay que ajustarse a eso. Qué buena frase para finalizar. Se nos acabó el tiempo. Y bueno, Dayana, muchas gracias por todo el valor que nos aportaste. Con eso concluimos este podcast. ¿Quieres añadir algo? Sí, muchas gracias a ustedes por permitir el espacio. Creo que cuando uno tiene la posibilidad de tener una voz amplia y que se replica, es muy interesante traer todas estas visiones de pronto un poco diferentes a las que uno tiene. Entonces, muchísimas gracias.